Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en el que este jueves nos encontramos con que de pronto va a haber menos petróleo, que en consecuencia será más caro, y que la decisión de los países productores con Rusia va a afectar a todos los derivados del crudo. Dinero manda, y México se pliega a este acuerdo, aunque para ello diga adiós a las metas de Andrés Manuel López Obrador de hacer crecer la producción de hidrocarburo. Ucrania sigue realizando avances sobre localidades en las que ondeó la bandera rusa y como respuesta Rusia bombardea la ciudad de Zaporilla y provoca muertes y daños. Europa no tiene una reacción de acogida a los desertores rusos que no quieren combatir y es Turquía el destino preferente de los rusos que huyen con un no a la guerra que por ahora se queda en el vacío. Siguen las muertes en el Mediterráneo de los africanos que intentan llegar a Europa. En la noche del miércoles fueron al menos 15 los muertos al naufragar una rudimentaria embarcación hinchable cerca de la isla de Lesbos. 5 personas fueron rescatadas y 3 fueron localizadas e izadas en un acantilado con cuerdas y escaleras para llevarlos a tierra mientras ocurría esto. A varios cientos de kilómetros al oeste, cerca de la isla de Quitira, un velero que transportaba a unos 100 inmigrantes se hundió a última hora del miércoles. Murieron 70 personas ahogadas. Podrán ver en este programa bastante más, entre otras cosas el lanzamiento de otro misil desde Corea del Norte que pasó por encima de Japón, la cooperación espacial entre Rusia y Estados Unidos que se mantiene. La única cosmonauta rusa de Roscosmos, Anna Kikina, ha llegado este jueves a la Estación Espacial Internacional. Hablaremos también del acuerdo hispano-alemán para empujar el gasoducto Midcat al que se opone Francia, del Premio Nobel de Literatura, otorgado a la autora de Pura Pasión y los años, la novelista francesa Annie Ernaux. Otra invitación a la lectura. Y Tintín en Madrid, la exposición que celebra el mundo de Hergé y de tantas generaciones de lectores. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Ucrania anuncia avances en Lugansk mientras ciudades liberadas como Limán en Donetsk tratan de sobreponerse a los días de ocupación rusa. Corea del Norte dispara otros 2 misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón. Rusia y China se desmarcan de las condenas en la ONU. España y Alemania reafirman en A Coruña su apuesta por el Midcat, el gasoducto para unir la península ibérica al resto de la UE al que se opone Francia. Los restaurantes españoles se ven obligados a subir el precio del menú del día ante la fuerte inflación. La opción más económica de la carta podría quedar en el pasado. Estados Unidos critica la medida de la OPEP y Rusia de recortar la oferta petrolera y asegura que la medida beneficiará la guerra de Putin en Ucrania. Al menos 2 personas han muerto cuando 7 misiles rusos se estrellaron contra edificios residenciales en la ciudad de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, este jueves. Al menos 5 personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Los ataques se produjeron apenas unas horas después de que Ucrania anunciara que el ejército del país había recuperado 3 pueblos ocupados por Rusia. La ciudad de Zaporilla es el centro administrativo de la región del mismo nombre que el presidente ruso Vladimir Putin se anexionó violando las leyes internacionales el miércoles. Además, alberga una planta nuclear que está bajo ocupación rusa. Las fuerzas ucranianas siguen ganando terreno en las zonas ocupadas por Rusia. Poco después de que Kiev anunciara avances en la región de Lugansk tras sus éxitos en Jersón y Kharkov, el presidente ruso aseguraba que la situación militar se estabilizará en los territorios ucranianos que reclama como rusos. En los alrededores de la localidad liberada de Limán, en Donetsk, los equipos de desminado ucranianos se afanan por hacer que el área sea segura. La ciudad sigue sin agua, electricidad y gas. Sus habitantes rememoran los días de ocupación mientras hacen cola para recibir alimentos y ayuda médica. Fue malo, ya no podía soportar a los fascistas rusos, asegura Valentina. Trajeron sus banderas y todo, pero no lo necesitamos. Seguían conduciendo por mi calle sus tanques y camiones cisterna, lo odiaba. Pero la policía ucraniana ha vuelto a la ciudad y ahora reconstruiremos y ayudaremos a la gente a retomar una vida pacífica, dice el jefe de policía de Limán. ¿Y ahora qué? No tengo ventanas, se lamenta Angelina. ¿Quién nos atacó? ¿Los rusos o nuestros muchachos? Nadie fue atrapado con las manos en la masa y ahora se acerca el invierno.
En Moscú, tras firmar las leyes que ratifican la anexión de las 4 regiones ucranianas, Vladimir Putin ha emitido un decreto para poner la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, bajo jurisdicción rusa. La planta está bajo control del ejército ruso desde marzo. Mientras tanto, continúa la movilización parcial. Unos 200.000 rusos han sido reclutados y están siendo formados antes de ser enviados al frente. Lev Kamyshev mira las fotos de su huida de Rusia en su apartamento temporal de Estambul. Decidió marcharse un día después de que el presidente Vladimir Putin convocase la movilización. Tenía miedo, estaba destrozado, dejé todo lo que tenía, me siento vacío por dentro. Este fue parte de su viaje de 26 horas a Estambul. Lev cruzó primero Kazajistán por tierra porque tenía demasiado miedo de enfrentarse a las autoridades rusas en el aeropuerto. Solo quise salvar mi vida. Lógicamente, no me parece justo. Creo que mi gobierno no me dejó otra opción. Las autoridades de Estambul calculan que unas 10.000 personas procedentes de Rusia han volado a esta ciudad desde el anuncio de la movilización. Asimismo, en la región turca de Antalya, las autoridades han señalado que 1.800 rusos han llegado allí en los primeros días. Los vuelos a Turquía a menudo se agotan desde que se anunció el llamamiento a filas, pero es imposible saber cuántos vienen buscando evitar la convocatoria. Varios gobiernos de la Unión Europea consideran que estos hombres difícilmente serán bienvenidos en sus países. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania dice que su país no concedería asilo a lo que declaró personas que simplemente huyen de la responsabilidad. En Twitter dijo que deberían luchar contra Putin en Rusia. La Agencia de la ONU para los Refugiados dijo a Euronews que hay que apoyar a las personas que solicitan asilo donde sea y a quien sea. Si te quedas e intentas resistirte, también te pueden movilizar. Te pueden matar en una comisaría. Lev espera conseguir asilo en Alemania. El gobierno alemán no respondió a la petición de Euronews de comentar si concedería asilo a los hombres que huyen del servicio militar ruso. Euronews ha hablado con otro ciudadano ruso que huyó a Turquía la semana pasada. Dijo que estaba en contra de la guerra y que se marchó porque temía que le obligaran a luchar. Más tarde dijo a Euronews que tenía demasiado miedo para que la entrevista se emitiera, incluso con su identidad oculta. En cuanto a Lev, dice que quiere volver a Rusia después de la guerra. Quiero ser de esos hombres que al final de la guerra no dispararon. Volveremos, reconstruiremos una nueva Rusia, ayudaremos a reconstruir Ucrania. Alrededor de 250 soldados alemanes y 80 equipos militares de la 413 Brigada de Infantería participarán en el ejercicio conjunto Fast-Griffin. Alemania ha asignado esta sección a la defensa de Lituania en el marco de un refuerzo del flanco oriental de la OTAN. Según el Ministerio de Defensa lituano, se trata de una decisión tomada en la cumbre de Madrid de la organización. Preocupación en Occidente por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y Rusia de recortar la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios. El volantazo del cartel petrolero va contra los esfuerzos de aislar a Rusia del mercado mundial y del intento de mantener los precios del combustible. Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca. La decisión de la OPEP de recortar las cuotas de producción es cortoplacista, mientras la economía mundial está lidiando con el continuo impacto negativo de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Si la decisión de la OPEP tiene un impacto significativo en los precios, será sobre todo en los países de renta baja y media. Arabia Saudí, miembro líder de la OPEP, aseguró que no está poniendo en peligro el mercado energético. Hay que ser proactivos. Es una medida básica que estamos aplicando. Esto nos permite mantener un mercado petrolero sostenible, dijo el ministro de Energía saudí. Estados Unidos dejó claro que considera la decisión como un movimiento geopolítico de la OPEP y Rusia, ya que el tijeretazo a la producción de barriles diarios hará subir el precio del petróleo, lo que beneficiará a Rusia en la financiación de su guerra en Ucrania.
España y Alemania reafirman su apuesta por el MidCat, el gasoducto para unir la península ibérica al resto de la UE, al que se opone Francia. Así lo pusieron de manifiesto el presidente del gobierno español y el canciller alemán en la cumbre hispano-germana celebrada en la localidad gallega de A Coruña. Así defendía el proyecto Pedro Sánchez. Hemos abordado esta cuestión, la necesidad de desarrollar estas interconexiones energéticas, que es el único modo que tenemos de conseguir un verdadero mercado energético europeo integrado. Y es algo por lo que estamos abogando ambos gobiernos. El canciller alemán calificaba el MidCat como un elemento clave para asegurar el suministro de energía. La península ibérica y Europa Central podrían estar conectadas en el futuro para el transporte de hidrógeno en los próximos años. Apoyó explícitamente esta construcción, decía. Sobre el escudo antimisiles que propone Alemania, ambos mandatarios aseguraron que fue un tema que no abordaron, que ni siquiera estaba en la agenda. Sánchez dijo que su gobierno lo estudiará cuando sea objeto de debate. La cumbre terminó con la firma de 2 acuerdos de cooperación en materia de empleo y formación y el compromiso de incrementar la colaboración en temas como energía, clima, política exterior y cooperación al desarrollo, entre otros. Corea del Norte no cesa sus provocaciones. Ha disparado otros 2 misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón, 2 días después de lanzar uno de rango intermedio que sobrevoló territorio nipón. Es el 6º lanzamiento de Pyongyang en 10 días. Seúl y Washington respondían a su lanzamiento del martes con simulacros conjuntos y anunciando el regreso de un portaaviones estadounidense a la región, y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía de urgencia. Hacemos un llamamiento a todos los miembros de Naciones Unidas, especialmente a los del Consejo, decía la embajadora estadounidense, para que se unan a nosotros para condenar este comportamiento imprudente e instar a Corea del Norte a abandonar de manera completa, verificable e irreversible sus programas de armas ilegales y participar en la diplomacia hacia la desnuclearización. Todos los miembros del Consejo de Seguridad, excepto Rusia y China, condenaron el lanzamiento, recordando que viola varias resoluciones de la ONU. Algunos pidieron nuevas sanciones contra Pyongyang. Nuevo drama migratorio en el mar Egeo, con más de una veintena de muertos y decenas de desaparecidos tras 2 naufragios. La Guardia Costera Helénica prosigue las tareas de búsqueda y rescate en las islas de Lesbos y Cítera. En Lesbos se hundía la pasada madrugada una embarcación con unas 40 personas en medio de fuertes vientos. Todas eran mujeres jóvenes de origen africano que habían partido desde la costa turca. 17 cadáveres han sido recuperados y 5 personas rescatadas. En Cítera, donde corresponden estas imágenes, la tragedia ocurrió la noche del miércoles cuando un velero con cerca de un centenar de migrantes se estrellaba contra unas rocas. Unas 80 personas han podido ser rescatadas y, aunque no hay una información oficial sobre el número de fallecidos, el alcalde de Cítera habla de 5. El ministro de Migración griego ha instado a Turquía y a la Unión Europea a actuar para evitar nuevos dramas. Por su parte, el ministro de Transporte Marítimo ha culpado indirectamente de los naufragios a Turquía. Calviño se enfrenta a Vox en el Congreso. El partido de extrema derecha reprochó al presidente Pedro Sánchez en la sesión de control parlamentario al gobierno que no conocía a ningún español que hubiera prosperado con sus políticas públicas. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, subrayó al diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, la amplitud de las ayudas. Dice usted que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este gobierno. Pues tiene usted que revisar a sus amigos. ¿Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional? ¿Que no conoce a ningún joven que ha conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias a la reforma laboral? ¿Que no conoce a nadie que se beneficie de las becas? ¿Que no conoce a nadie que se beneficie de la inversión en educación? ¿Que no conoce a nadie que se beneficie de la sanidad pública, del transporte público gratuito, de las ayudas a los autónomos, de los ERTES, de las ayudas a las empresas, de los avales del ICO, del ingreso mínimo vital, de la ayuda a las familias que tienen niños pobres? Pero ¿cómo puede ser, señor Espinosa de los Monteros, que no conozca a ningún español real? El debate parlamentario se ha producido al día siguiente de la aprobación de los presupuestos para 2023, con una importante dotación para gasto social, al destinar más de 266.000 millones de euros a políticas públicas. La inflación está impactando en una de las fórmulas más populares de España.
Es la fórmula entrada, plato y postre, conocida comúnmente como el menú del día. Esta es la opción más económica para disfrutar la oferta culinaria de cualquier restaurante o café. Sin embargo, el menú del día se ve amenazado por la subida de los precios. El sector de la restauración aplica algunos cambios a esta fórmula para evitar pérdidas o el disgusto de los clientes. A lo mejor, ¿verdad?, que en vez de tener 3-4 primero tenemos 2, que las opciones son más reducidas. Pero los consumidores comienzan a sentir el cambio. Sí, o sea, en algunos restaurantes se ha notado un poco que ha subido, pero han subido los precios de todo, ¿no? El gerente del Café Gijón en Madrid, José Manuel Escamilla, ha preferido asumir las pérdidas que cambiar los precios de su carta, aunque asegura que la situación se está volviendo insostenible. No hemos cambiado nada en principio. Estamos asumiendo la pérdida el negocio, pero sí estamos pensando en que tenemos que subirlo porque esto ya es inaguantable. Todos los precios suben, la luz está disparada, las hipotecas están disparadas. Si esto sigue así, no se va a poder aguantar. Por su parte, Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Española de Hostelería, lamenta que después de la pandemia el sector deba enfrentar otro otoño lleno de incertidumbres. El sector está francamente preocupado porque en un momento que estábamos de remontada, de empezar a recuperar una senda de normalidad en la actividad económica de este sector, nos vienen estos jarros de agua fría. Esta semana el Banco de España informó que se prevé que la tasa de inflación del próximo año sea del 5,6%, 3 puntos más de la prevista en junio. La entidad señala la evolución de los precios de la energía en el contexto de la guerra de Ucrania como la principal responsable. Nicole, Josh, Koichi y Ana, en nombre de todo el equipo de SpaceX, buena suerte y disfrutad del viaje. Esta era la despedida del equipo con el que viaja Ana Kikina, que hoy ha hecho historia por ser la primera mujer rusa en 20 años en volar a la Estación Espacial Internacional, despegando desde Estados Unidos. Junto a ella y encabezando la tripulación, Nicole Mann se convierte en la primera mujer indígena norteamericana en volar al espacio. Tras el despegue, la cosmonauta de la agencia rusa dio las gracias a todos los que lo hicieron posible. Gracias a todas las agencias, Roscosmos, la NASA, JAXA y por supuesto SpaceX por darnos esta oportunidad. Toda nuestra tripulación está encantada de hacer lo que estamos haciendo y un gran agradecimiento a todos los que están actualmente con nosotros. Está previsto que lleguen a la Estación Espacial el jueves, 29 horas después de una salida a mediodía desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, y no volverán a tierra hasta marzo. Sustituyen a una tripulación estadounidense e italiana que llegó en abril. En las profundidades de Omora, un recóndito bosque chileno situado en uno de los puntos más australes del mundo, unos pequeños organismos actúan como centinelas del cambio climático que sufre el planeta. En la isla de Navarino, cruzando el conocido canal de Beagle o canal Onassaga, un grupo de científicos observan a través de sus lupas los pequeños musgos, líquenes y hongos que son clave para comprender los efectos del aumento de las temperaturas en el Polo Sur. Acá estamos en Cabo de Hornos, que es el punto más austral del continente americano y se caracteriza por algo que es un hotspot, un punto caliente de diversidad de organismos como estos líquenes y musgos. Hotspot significa que aquí hay más diversidad de líquenes y musgos por unidad de superficie que en cualquier parte del mundo. Este grupo de científicos ha constatado que estas especies se han mudado a zonas de mayor altura en busca de un clima más fresco. El aumento de las temperaturas ha puesto en peligro la supervivencia de estos organismos que contribuyen a la absorción del CO2. Otras especies como estas que habitan en el río ya han empezado a cambiar sus ritmos reproductivos para adaptarse al cambio climático. La latitud en donde estamos, que es un ecosistema subantártico, es muy importante. A nivel global, los ecosistemas polares y subpolares son los más afectados por el cambio climático. Por lo tanto, estamos en un punto en donde el cambio climático afecta mucho más a la biodiversidad que en otros lugares. Aunque esta región parezca un lugar alejado de la contaminación y del maltrato del ser humano, los pequeños pobladores de este bosque ya han activado todas las alarmas, advirtiendo de que el cambio climático es real y de que cada día que pasa crece la necesidad de encontrar una solución. La escritora francesa Annie Ernaux ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura de este año, por la valentía y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extraños y las limitaciones colectivas de la memoria personal. Con estas palabras, la Academia Sueca anunciaba el galardón.
Arnaud, de 82 años, comenzó escribiendo novelas con tintes autobiográficos, pero pronto abandonó la ficción para dedicarse a sus memorias. Sus más de 20 libros, la mayoría de ellos muy breves, son crónicas de acontecimientos de su vida y de la vida de quienes la rodean. Presentan retratos sin concesiones de encuentros sexuales, abortos, enfermedades y la muerte de sus padres. De niño, Georges Remy solo se portaba bien cuando tenía un lápiz entre las manos, una actitud que ya definió lo que años después sería el creador de uno de los mayores íconos del siglo XX, Tintín, ese reportero que recorrió el mundo y que ahora pisa por primera vez Madrid para ahondar en la figura de su creador, conocido internacionalmente como Hergé, el escritor experto del cómic Joan Manuel Soldevilla. Tintín tiene mucho de especial y ese mucho de especial se sostiene en dos columnas. Por un lado, el dibujo excepcional, ¿verdad? Ese dibujo hipnótico, esos colores uniformes, ese trazo de la línea clara. Uno abre cualquier álbum de Tintín, un niño, aunque no sepa leer, queda fascinado. Y al mismo tiempo hay historias perfectamente enlazadas, con personajes muy sólidos. Desde la efervescencia del Capitán Haddock hasta la estupidez de Hernández y Fernández, y todo ello al servicio de unas aventuras que conducen a un potente discurso moral. Sin embargo, la obra de Hergé ha sido también objeto de polémica. La exposición no ahonda en la evidente propaganda anticomunista de Tintín en el país de los soviets, ni tampoco en el paternalismo colonial de Tintín en el Congo, obra ampliamente criticada por sus tintes racistas e incluso fascistas. La publicación de Tintín en el país de los soviets, hay que entenderlo, decía el propio Hergé que era un pecado de juventud. Más entusiasmo se percibe en la muestra de Loto Azul, una obra que se presenta más relevante que nunca. Así lo explica Nick Rodwell, director del Museo Hergé. Hergé estaba muy influenciado por lo que ocurría en el mundo. Así creó el Tíbet y el Loto Azul, porque estaban ocurriendo acontecimientos en esos países. Y los japoneses estaban invadiendo China y los chinos estaban invadiendo el Tíbet, como los rusos están invadiendo Ucrania ahora. La exposición se puede disfrutar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid desde esta semana hasta el 19 de febrero de 2023. Hasta aquí hemos llegado en Euronews Hoy. Pueden seguirnos en nuestro canal de televisión, en la página web, en YouTube y en el resto de las redes sociales. Les dejamos con nuestro No Comment, que nos lleva al apoyo y solidaridad con las víctimas de la represión del gobierno de Irán. En esta ocasión son actrices y cantantes francesas las que se cortan un mechón de pelo en apoyo de las mujeres iraníes que se juegan la vida en las calles por no querer cubrirse la cabeza. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه خشم